Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y estoy muy emocionada por este episodio. La verdad es que cuando encontré el perfil de Pablo y todo lo que hace y todo el currículum tan increíble, pues me emocioné muchísimo y creo que va a ser un episodio de muchísima utilidad para todos ustedes. Y pues bueno, antes que nada, te doy la bienvenida, doctor Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Claro, no, feliz, pues honrado por esta invitación, qué rico que me hayas tenido en cuenta y como dices tú, ojalá que todo lo que compartamos hoy sea de mucha utilidad para todos. La verdad es que yo no sabía que existiera una persona, un ser humano como Pablo que tuviera algo tan completo. Había estado como durante estos 4 años del podcast, o tenía alguien que estaba dirigido a la espiritualidad o tenía alguien dirigido a la medicina, pero no había encontrado a alguien que esté dirigido a los dos mundos, que para mí son uno. Entonces, este episodio, Pablo, pues definitivamente de todos los temas que maneja Pablo me decía a ver o cuál y dije, bueno, creo que estos son los temas que más necesitan ustedes, pero eso no quiere decir que sean los únicos temas que me interese preguntarte. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de la ansiedad y depresión desde el punto de vista donde lo ha trabajado Pablo durante todos estos años. Pero antes de eso, Pablo, por favor, platícanos, porque ya les puse aquí en la descripción del episodio el currículum de Pablo, pero platícanos, por favor, qué haces, cuáles son esas especialidades y cómo pudiste encontrar la unión o el matrimonio entre estos dos mundos, que aunque parece fácil, pues parece que en la humanidad no se nos ha sido tan fácil. Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, pero yo soy médico y cirujano, graduado acá en Colombia, en Medellín, en mi ciudad, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y allí mismo hice mi posgrado en psiquiatría. El tema de la amalgama entre la espiritualidad y la ciencia es una historia pues, que se remonta a épocas de mi juventud. Cuando yo era adolescente, estaba muy de moda todo el tema de la nueva era, de los cristales, de la música de Enya, de las pirámides, de los cuarzos, de los ángeles y todas estas cosas. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, cuando me graduó del bachillerato, empiezo a leer y a ir a conferencias y a seminarios. Me gustaba mucho todo lo relacionado con la mente y hice un curso de José Silva, el método Silva, de todo esto de programación mental. Y bueno, y ahí empezó pues como toda esta pasión por esto, la hipnosis, las vidas pasadas, la reencarnación, todos esos temas me gustaban muchísimo. Entro a la Facultad de Medicina y ahí hay como un corte súbito con toda esa, con ese mundo que para esa época era el mundo esotérico y empieza toda la parte de la biología, de la química, de los neurotransmisores, de la neurociencia. Y cuando decido estudiar psiquiatría, pues también soy muy formado en la parte neurocientífica, neuroanatómica, neurofarmacológica. Y cuando empiezo a ejercer mi profesión como psiquiatra, yo ya había aprendido, no de formación académica, sino por fuera, por interés propio, hipnosis regresiva, programación neurolingüística. Entonces, salgo a ejercer mi profesión como psiquiatra y me doy cuenta que el sistema de salud no me permite realmente hacer lo que yo quiero, compartir con los pacientes, hablar de sus problemas, mirar cómo se pueden resolver, no necesariamente medicar. El sistema estaba muy enfocado a atender la mayor cantidad de pacientes en el menor tiempo posible, suministrando un medicamento y diciéndole al paciente que volviera a un control a los 3 meses. Y eso me empezó a desgastar muchísimo porque no sentía realmente que eso me apasionara. Y decido dar el salto y pues empiezo a hacer consulta privada y en esa consulta privada sí tengo el tiempo para empezar a hablar de todos estos temas y encuentro mucha receptividad en los pacientes. A los pacientes les gusta más que la medicación, que yo les enseñara a respirar o a hacer una meditación o a sanar los traumas de la infancia que de alguna manera tenían que ver con las patologías o con los síntomas que el paciente estaba teniendo hoy. Yo les enseñaba cómo lo que había pasado en la casa, el abuso, el maltrato, todas estas cosas tienen todo que ver con lo que estás viviendo hoy en tu mundo. Y eso fue lo que me llevó pues a trabajar desde esta unión, desde la bioquímica, desde la neurociencia, pero también compartiendo todas estas terapias. Y hoy pues soy muy afortunado porque estoy en una era donde todas estas terapias que en un momento fueron místicas, esotéricas y raras,
Hoy hay una cantidad impresionante de neurocientíficos investigándolas y dándoles todo el aval desde la neurociencia. Entonces, pues me considero muy afortunado porque pues lo que estamos haciendo que antes intuitivamente, no yo, sino desde miles y miles de años atrás, los chamanes, los indígenas, los budistas ya sabían que funcionaba, pues la neurociencia hoy nos está diciendo que realmente sí, que eso todo tiene pues una correlación o un correlato neurológico, todo lo que hacemos. Y pues eso es para mí motivo de mucha satisfacción, poder pues brindar estas herramientas a los pacientes y también pues cuando se necesite y cuando es pues, mandatorio también está la medicación, pero trato siempre de buscar por otros medios, otras vías distintas, como el alivio de las personas. Wow, o sea, siento que eres el psiquiatra que todos queremos tener, porque tienes esta visión, claro, porque tienes esta visión, pero también intervienes cuando es necesario algo más, ¿no? O sea, intervienes cuando es necesaria una medicación o es necesaria, pues, una terapia, no sé, mucho más, entre comillas, científica, ¿no? Entonces tienes como estos dos mundos. Ahora, cuéntame cómo te va a ti en la comunidad médica. O sea, esto te ha traído críticas o te ha excluido o no. Hay otros psiquiatras igual que tú que también tenían esta forma de ver las cosas y has encontrado otros colegas como tú. ¿Cómo te ha ido en ese ámbito, Pablo? Pues te cuento una anécdota rápida. Cuando empecé a estudiar psiquiatría, nosotros tenemos que hacer, aquí se llama una rotación, una práctica en neurología. Y cuando empecé a estudiar psiquiatría, lo primero que me tocó fue hacer eso, neurología. Y eso es muy asustador para nosotros porque el médico general sale formado muy bien en pediatría, en cirugía, en obstetricia, pero en otras ramas como la psiquiatría o la neurología no. Y me toca ir a uno de los hospitales más importantes de la ciudad con uno de los médicos más prestigiosos en esa área a hacer mi práctica. Y llevaba yo una semana en mi práctica y había un staff, que es una reunión de especialistas de médicos, en ese momento neurólogos, y estaba uno de los doctores más importantes tal vez de América, de toda América, en movimientos anormales. Movimientos anormales son enfermedades como el Parkinson, las coreas y todos los tics. Y el doctor llevó un caso que él consideraba que era importante que lo vieran todos los médicos para opinar. Era una paciente que llegó en muletas, hablando, era una mujer joven, no podía casi caminar, iba ayudada por su marido, tenía dificultades para articular las palabras. Y el doctor presentaba el caso diciendo pues que no le encontraba ninguna razón médica para que la paciente tuviera esto. Sin embargo, los demás neurólogos le dijeron que aún faltaban unos estudios y que era pertinente antes de decir que no tenía nada, pues que le hicieran esos exámenes, le mandan los exámenes y la paciente regresa a un nuevo staff a los 8 días. A los 8 días ya la señora no podía hablar, ya no podía caminar, vino en silla de ruedas y pues le hacen todos los exámenes neurológicos, comparan todas las resonancias, todos los exámenes que se pidieron en su momento y la conclusión del staff de neurólogos expertos en movimientos anormales es que la señora no tenía nada neurológico y que todo lo que tenía en psiquiatría se llama un trastorno conversivo somatomorfo, tiene un nombre horrible, pero eso simplemente quiere decir que hay algo mental que está haciendo que la paciente, sin simular, genere síntomas neurológicos, que no son neurológicos, les decimos pseudo neurológicos, o sea, falsos neurológicos, y que era una paciente que ya no era de neurología, sino que había que mandarla a la psiquiatría. Pues yo llevaba 15 días en ese hospital de estudiando, pues estudiando psiquiatría, y yo le dije a mi profesor, profe, esos pacientes responden absolutamente bien a la hipnosis. Y pues lo primero que hizo el profesor fue mirarme como muy serio, y después soltó la carcajada, se rió, me dijo, guau, 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 ¿cuál hipnosis? ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando vos? Y yo le dije, no, es que la hipnosis es una terapia. Entonces ya vio que yo le estaba hablando en serio. Me dijo, ¿en serio? ¿Me estás hablando en serio? Y yo, sí, doctor, la hipnosis es lo mejor para estos pacientes. Entonces él me dijo, ¿y quién la va a hipnotizar? Entonces yo le dije, yo la hipnotizo. Entonces me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí, 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 familiares aceptan. Entonces hablaron con el esposo de la señora y el señor dijo que sí, que él ya le habían dicho que tal vez una regresión, algo que le pudieran hacer a su esposa que estaba muy mal y que los médicos no le encontraban pues ninguna enfermedad. Bueno, el caso fue que yo me la llevo para una habitación, hago un procedimiento de hipnosis y en 40 minutos la señora sale caminando y hablando como si nada, ¿cierto? Entonces eso, wow, eso parecía como algo milagroso, como algo, pues sí.
Y resulta que la señora en la hipnosis empieza a llorar y a gritar, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y resulta que la señora era casada, tenía un niño de 5 años en ese momento, y en esa época, estoy hablando de 24 años atrás, en Colombia había una crisis económica muy fuerte y la gente optaba ya no irse para Estados Unidos, sino emigrar a España. Había la posibilidad de ir a España a trabajar y estaban dando ciertas facilidades de visado y esas cosas. Y esta señora con su familia, su esposo y su hijo, pues hicieron las vueltas para la visa y solamente le salió la visa a ella. Al esposo y al hijo se la negaron y desde ese momento y hora la señora empezó a enfermarse. Y eso hizo pues que entrara en este cuadro somatomorfo y en la terapia pues se hizo todo el proceso y la señora pues se alivió inmediatamente. Fue cuestión de media hora cuando ya llevaba 3 meses de neurólogos, de resonancias y de todas estas cosas. Entonces eso me abrió como un campo dentro de mi grupo pequeño. O sea, como que la hipnosis le dio pues como cierta relevancia desde la clínica y me tocó hacer un staff y sustentar que era la hipnosis y la validez y todo lo demás. Pero ya a nivel de colegas y todo lo demás, yo puedo decir con mucha satisfacción que he atendido en mi consulta privada a muchos de mis profesores que han venido por cuestiones de ellos a hacer terapia conmigo. Y también decirte que muchos de mis profes me envían pacientes a que yo los atienda porque pues consideran que lo que yo hago les puede servir más en un momento determinado que una pastilla. Entonces en ese sentido pues me ha ido absolutamente bien. Yo me imagino que habrá pues también detractores como en todas partes, pero en general no he tenido ningún tipo de inconveniente con mis colegas. Wow, qué bonito saberlo y es muy interesante, Pablo, es que tu historia es muy interesante. A ver, ahora sí, yo por mí me la podría pasar aquí platicando de qué experiencias tú has tenido, de cuáles son tus creencias religiosas o espirituales, pero antes de eso, porque luego me voy a perder, vamos a platicar un poquito de la depresión y la ansiedad, que son estos temas que creo que son una pandemia en este momento y que la mayoría de las personas que tienen un desorden mental en este momento nos hablan de esos síntomas. Entonces, cuéntame desde esta visión que tienes, ¿cómo le llamarías? ¿Una visión holística? ¿Una visión? ¿Cómo le llamas tú? Sí, no, yo pienso que soy en ese sentido muy holístico. Okay. Trato de integrar como un poquitico de todo lo que me sirva a mí para beneficio del paciente. Sí. Y pues inicialmente yo igual sigo siendo psiquiatra, o sea, y ese es mi título y esa es mi carta de presentación. Y yo pues igual me rijo por unos códigos y pues, por el bien obrar dentro de mi profesión. Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues, con respecto a esto que me estás preguntando, es hacer un diagnóstico adecuado. Y ese diagnóstico, pues, lo hago, pues, desde mi formación como psiquiatra, y hay unos parámetros. La psiquiatría es una, digo yo, tal vez es la rama más atrasada de la medicina, en cuanto a estudios, en cuanto a, digamos, ayudas diagnósticas para poder saber exactamente qué tiene un paciente. La psiquiatría tuvo un periodo donde, pues, por teorías psicológicas, todo lo que era psiquiátrico se apoyó en esas teorías psicológicas y mientras otras ramas de la medicina avanzaban, pues nosotros nos quedamos en teorías muy psicológicas y eso nos dicen, se calcula que nos pudo haber atrasado alrededor de 100, 150 años con respecto a otras especialidades. Entonces, por eso hoy en día, todos los días sale un medicamento psiquiátrico nuevo buscando pues, mejorar síntomas y menos efectos secundarios. Entonces, el diagnóstico en psiquiatría sigue siendo un diagnóstico muy clínico y a mí me parece que es pobre la forma de hacerlo, pero es lo que tenemos. O sea, el paciente con depresión me dice a mí, primero que todo, que se siente triste y aburrido la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días. Ese es el primer criterio para pensar en una persona con depresión. Y en segundo lugar, que ha perdido el disfrute, que las cosas que antes le gustaban ya no le gustan. Y eso se llama anedonia, que es la pérdida del placer. Y a mí me parece que es tal vez el síntoma más importante de la depresión. Adicional a eso, con uno de esos dos síntomas, yo puedo pensar que el paciente tiene depresión si tiene los dos más. Y adicional a eso, debe tener otros 4 síntomas de una lista que podrían ser alteraciones en el sueño, en el apetito, en la energía, en la atención, en la concentración, en la memoria, en el deseo sexual, ideas de culpa, ideas de ruina, ideas de muerte. Y entre más yo chequee que el paciente tiene esos síntomas, si lleva 8 días seguidos o más con esos síntomas, yo estoy autorizado a decirle al paciente, usted tiene una depresión y como psiquiatra yo también estoy pues, en la capacidad de formular un antidepresivo. Pero si te fijas, esos síntomas que te acabo de decir
pueden acontecer porque se acaba de morir tu perrito, Ujú, ujú. o pueden pasar porque perdiste tu trabajo, o te sientes cansado, sin energía, fatigado, y eso puede ser una enfermedad médica, puede ser un problema en la tiroides, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, fíjate que yo siempre he dicho que según el que esté escuchando al paciente, si yo lo estoy escuchando es depresión, si lo escucha el endocrinólogo de pronto es la tiroides, si lo escucha el internista de pronto dice que es un síndrome de fatiga crónica. Entonces, a veces el sistema se queda cortico, pero básicamente esos son los criterios. Hay una cosa que me parece a mí muy importante y es que anteriormente ya no se usa, pero anteriormente había una clasificación entre depresiones endógenas y exógenas. Y las endógenas son aquellas donde el paciente te cuenta todos esos síntomas, pero no hay ninguna razón para estar así. O sea, la vida es perfecta, no tiene problemas económicos ni de salud. Y son las personas que se suicidan y la gente dice, pero por Dios, ese señor, ¿cómo se suicidó si lo tenía todo en la vida? Y ahí es donde hay que entender que esto simplemente es una enfermedad neurológica que le puede dar a cualquier persona. Pero hay otras depresiones que tienen los mismos síntomas, igual de intensos, pero que sí obedecen a una causa externa, a la pérdida de algo, una situación económica difícil, de salud, la muerte de un ser querido. Y ahí es donde yo entro y digo que no a todas las depresiones se les debe tratar con un antidepresivo. O sea, si yo estoy deprimido de la nada y no tengo ninguna razón, pues de pronto sí hay una alteración química que me puede ayudar un medicamento. Pero si yo estoy deprimido porque mi mamá se acaba de morir, porque mi esposo está en la cárcel y porque mi hijo está en las drogas, pues tal vez un antidepresivo no alcance a ser un efecto importante y más bien haya que ayudarle a esa persona con otro tipo de terapias diferentes. ¿Listo? Sin decir que no se pueda medicar. Los medicamentos pueden ser útiles en un momento, pero dependiendo de esta clasificación, yo pienso que hay unas depresiones que son más de medicamentos y otras que podrían beneficiarse de otro tipo de terapias. Y en ese caso, ahí es donde yo conecto con la parte espiritual, en ese segundo escenario. ¿Sí? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi hijo tan pequeño? Porque pues, imagínate que se le muera un hijo, el dolor que produce eso. Entonces es donde viene la parte espiritual y toda esta teoría espiritual que empezó conmigo hace mucho tiempo atrás cuando me leí un primer librito de un psiquiatra norteamericano que se llama Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Y yo me devoré ese libro en un segundo y eso, yo terminé ese libro y empecé a buscar cursos de hipnosis por todas partes. Y ahí empezó pues como todo el tema de la hipnosis. Entonces, entender que pues nosotros somos espíritus, porque para mí la definición de espiritual no es rezar, ni ir a misa, ni meditar. Para mí la espiritualidad, hay una frase de Wayne Dyer en un curso que él da, mm, que se llama Soluciones Espirituales para cada problema. Y él dice que ser espiritual es ser como Jesús sin ser cristiano, ser como Buda sin ser budista o ser como Mahoma sin ser musulmán, o sea, es valores. Y para mí la definición de espiritualidad es que somos espíritus, todos somos espíritus que estamos viviendo en un cuerpo físico aquí en la Tierra, simplemente porque antes de venir planeamos con mi grupo de almas a ser una mejor alma. Y en esa planeación pues nos ponemos retos, dificultades como la muerte de un ser querido, un accidente, una pérdida, y el problema es que estamos, como decimos en la espiritualidad, con el velo puesto, o sea, se nos Ujú, olvida ujú. eso, que somos espíritus. Estamos en la tierra viviendo desde esa falsa identidad que es el ego, y ahí es donde empezamos a sufrir. Entonces, acordarnos de que somos espíritus y ver eh, esa situación desde afuera, desde esa disociación como espíritu, acordándome que eso es una obra teatral y que eso es simplemente parte del proceso, que yo voy a morir, pero va a morir en mi cuerpo físico y mi ego, mi alma no va a morir. Yo encontré en eso y en los pacientes que pues, comulgan con esto, porque cada vez son más, aunque Colombia y México son países, Latinoamérica en general, son países tan cristianos, tan católicos, cada vez más personas se abren a la posibilidad de creer en esto, en las vidas pasadas, en la reencarnación, sin que necesariamente tengan que pues, renunciar a su culto. Entonces eso me ayuda mucho en la terapia porque yo empiezo a hacer la terapia desde esa posición, Ujú, ujú. como, a ver, tenemos que aprender de esta situación, no desde el ego, no desde el por qué me pasó esto, por qué Dios me hizo esto, sino para qué tu alma escogió esto. Y eso completamente le da un significado diferente a la situación y las personas pues encuentran mucho alivio ahí. Eso con respecto a la depresión. La ansiedad es muy similar desde la neurología, desde la neuroquímica, la depresión y la ansiedad comparten vías y neurotransmisores y regiones anatómicas.
Simplemente que en la ansiedad, en vez de estar triste, aburrido, estoy preocupado. Y la definición es muy sencilla y es muy curioso esto, Vera, porque mucha gente piensa, yo les digo, usted tiene ansiedad y la gente me dice, ¿cómo así, doctor? Sí, es una enfermedad que se llama ansiedad y la ansiedad es una enfermedad. O sea, estamos tan acostumbrados a vivir estresados y ansiosos Sí, claro. que la gente ya no puede ser ansiosos. Listo, la ansiedad es una enfermedad, tiene unos criterios también en el libro de psiquiatría y básicamente se define como la persona que se preocupa más de la cuenta por todo lo cotidiano sin que haya nada para preocuparse. Mm. Y eso es clave. La persona que me dice, doctor, yo todo el día siento una presión en el pecho, siento angustia, siento miedo, todo el tiempo mi cabeza está pensando en el futuro, y si mi esposo se muere, y si mi hijo se va, y si me echan del trabajo, y si no me alcanza la plata. Son todos esos y si mentales que la persona se proyecta al futuro, pero siempre de manera negativa, pero no hay ninguna razón para estar así. Y eso también es importante para diferenciarlo del exceso de estrés que estamos viviendo. Ujú, ujú. El estrés es un principio que nos activa, nos dice, bueno, hay que hacer una tarea, hay que entregar un informe, hay que trabajar, pero hoy en día tenemos tantas cargas y nosotros mismos nos autocargamos tanto con estándares tan altos que estamos viviendo ya un estrés que es crónico, que ya es patológico, que ya es dañino, que se llama disestrés. Y ese estrés crónico, a diferencia de la ansiedad, tiene un origen. O sea, yo aquí sí identifico que estoy angustiado, estoy preocupado, estoy nervioso, me estoy imaginando que voy a quedar en la calle sin con qué alimentar a mi familia, pero porque hay un problema real, y es que en la empresa están echando a todo el mundo y la situación económica está muy mala y en el área que yo estoy está sobrando gente y posiblemente sea yo el que siga para afuera de la empresa. Entonces ahí hay una causa real. Entonces ahí también es lo mismo. ¿Estoy realmente enfermo para medicarme o hay causas externas que yo tengo que empezar a resolver, que son las que realmente están generando los síntomas? Entonces a mí me gusta hacer esas Sí, diferencias y ahondar puntualmente en qué es lo que está pasando para no necesariamente, pues simplemente escuchar al paciente decirle que está triste y decirle tómese esto y vuelva en un mes. ¿Sí? sí, Ahora, hay alternativas no farmacológicas que yo personalmente, dependiendo de la severidad de los síntomas, le ofrezco al paciente en una primera cita o se las ofrezco posteriormente cuando ya esté mejor. ¿Por qué? Porque hay casos donde, bueno, yo analizo la situación y me doy cuenta que si bien puede haber unos síntomas depresivos, la situación no es tan grave ni tan fuerte y que tal vez con unos cambios de hábitos, aprendiendo a respirar, aprendiendo a meditar, haciendo ejercicio, cambiando la alimentación, suplementándonos, cambiando la dieta, pues uno puede encontrar alivio en muchos de estos síntomas sin necesariamente irme de entrada a un antidepresivo. Pero también es cierto que hay veces que me llegan pacientes que casi que son para hospitalizar en una clínica sí, psiquiátrica porque están con ataques de pánico, con unas depresiones severas, con ideas suicidas, y ahí pues no le puedo decir al paciente que se siente a meditar. Me toca sí, ya claro, claro. intervenirlo con el psiquiatra que realmente soy, y cuando ya lo saque de esa crisis, pues vendrán las otras alternativas. Ok. Entonces es como Pablo, el tengo una pregunta para ti, pero tú me dirás si es un poquito conspiranoica. A ver, ya me dirás tú. ¿Qué tanto lo que dice el doctor Gabor Mate, ¿no? ¿Qué tanto el sistema normaliza que estemos un poco traumatizados en el colectivo o cómo el estilo de vida genera esos niveles de estrés tan altos que pueden llegar a ser traumáticos? ¿O qué tanto el enfoque desde el trauma no ha sido totalmente estudiado? Porque en el sistema también, cuando estás con el sistema nervioso a full, cuando estás con estrés postraumático, cuando pues obviamente no cuestionas muchas cosas y no estás consciente y despierto de muchas cosas. ¿Qué tanto un sistema, el sistema en donde vivimos, nos mantiene de una u otra forma también eh, lastimados, por así decirlo? ¿Y qué tanto nosotros estamos ya en un proceso de despertar de este sistema del estilo de vida y salirte de ese lugar de, bueno, no tengo que estresarme como todos en la oficina, bueno, no tengo por qué seguir el ritmo de las redes sociales, bueno, no tengo por qué ver series de Netflix todo el fin de semana? ¿Qué tanto tenemos nosotros la capacidad de salirnos de ese sistema? Dime qué opinas de esto, ¿ok? No quise decir que sea una verdad, simplemente es una opinión, es un punto de vista y quiero saber qué opinas de este sistema que también normaliza el estar en esos niveles de ansiedad, de estrés y hasta de depresión. ¿Qué opinas, Pablo? A mí me gusta para responderte eso, recordar la teoría de los tres pilares de la enfermedad, ¿sí? Entonces en esa teoría nos dicen que hay un primer pilar que es biológico,
O sea, que hay unos factores genéticos, neuroendocrinos, anatómicos con los que nosotros podemos venir predispuestos y en el futuro, dependiendo de las circunstancias en las que crezcamos y vivamos, pues se van a expresar condiciones médicas, incluyendo las enfermedades psiquiátricas. Ese sería un primer elemento. Hay un segundo elemento que tiene que ver con toda esta parte psicológica que es tu personalidad. Entonces hay que recordar que la personalidad de cada uno de nosotros, la mitad es heredada de nuestros padres. Hay un 25 del papá, hay un 25 de la mamá. Y la otra mitad de la personalidad la adquirimos en esos primeros años de la vida con base en nuestras interacciones sociales, familiares, personales, el colegio, los profesores, los familiares y todo esto, y eso va formando la personalidad. Y ahí, algo que mencionaste, la posibilidad de traumas, porque las personas creen que un trauma tiene que ser una cosa absolutamente trágica y grotesca para que la persona quede dañada, pero no necesariamente, pueden ser cosas que uno como adulto las puede ver como cosas de niños, cosas muy pueriles, pero que a la edad de los 6 7 años, donde ese sistema nervioso no está maduro, donde el niño no tiene capacidad de analizar, si por ejemplo le hacen matoneo en el colegio, bullying en el colegio a un niño, si ese bullying no se procesa bien, no se maneja bien, ese niño puede quedar con traumas psicológicos importantes que van a hacer que su personalidad tenga ciertos rasgos que le van a pues, alterar su desarrollo a nivel social, a nivel pareja, a nivel laboral, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ahí en esa parte psicológica, esos primeros 8 años de vida son supremamente importantes y pues de ahí en adelante, ahora sí, traumas más fuertes, un abuso sexual, un accidente, la muerte de alguien, todo eso impacta y tiene pues la posibilidad de verse expresado más adelante en la vida adulta. Pero queda el tercer pilar que tal vez tiene más que ver con lo que me estás preguntando, que es el pilar que llamamos entorno. ¿Y entorno qué es? ¿Dónde vives? Tus medios económicos, el compararse con el otro, este tiene más, este es más lindo, este tiene más seguidores, a este le dan más like, o este tiene el carro más grande, ¿cierto? Como yo no me puedo quedar atrás, entonces tengo que trabajar más, tengo que exigirme más, tengo que, sin tener con qué salir a comprar el bolso más caro, la cartera más cara, y eso es una presión psicológica que si bien en teoría la sociedad la impone, pues yo soy el que la acepto, yo soy el que decido con él. Y lo que dices también es cierto, o sea, hay muchas personas que están como en ese despertar, en salirse de esa hipnosis colectiva y pues ya empiezan a mirar las cosas más desde el ser, desde lo que realmente vale, los valores, los principios. Y de alguna manera, pues las personas que estamos tratando de hablar de estos temas y decir todas estas cosas, yo sé que a veces nos tildan de gurús y que estamos vendiendo humo y diciendo cosas raras, pero en el fondo, si la mayoría de las personas lograran conectarse con eso, que todos somos iguales y que todos venimos aquí a aprender y que pues hay un camino, hay un libro que me encanta a mí, que para mí es como la Biblia, que es El poder de la hora de Eckhart Tolle. Y en ese libro él dice, pues hay dos caminos en la tierra. Cuando venimos a la tierra hay dos caminos. Hay un camino terrenal, sí, hay que conseguir casa, estudiar, vestirse bien, tener pues buenos medios y comer. Pero ese no puede ser el fin de la vida. Esa es su parte del camino. El otro camino es el camino espiritual, donde usted viene a aprender como espíritu a ser un mejor espíritu. Y dice él muy bonito que la mayoría de las personas, por estar pendientes del camino terrenal, pierden el cielo al descuidar el camino espiritual. Entonces, yo creo que no son excluyentes. Uno puede buscar el equilibrio entre ambas y eso es lo que yo le digo a la gente. Uno no tiene que ser pobre ni andar descalzo ni con la ropa rota para ser una buena persona o para ser espiritual, ¿cierto? Hay Sí. gente muy rica que es muy buena y que es muy espiritual y habrá gente pobre que, pues, que no lo es. Entonces, finalmente uno tiene ese libre albedrío y uno puede escoger. Ahora, no todo el mundo, y esta es una cosa pues que a mí la tengo como también como misión tratar de que la mayor cantidad de personas entiendan sin generar una secta, sin convencer a nadie, pues de que existe este mundo espiritual y que si uno le pega una miradita y uno conecta con esto, pues uno puede entender a veces por qué el mundo no siempre es como uno quiere, porque a veces pasan cosas injustas, dolorosas y tristes, pero digamos que esa visión espiritual de la espiritualidad como un bálsamo para poder lidiar más fácilmente con esto. Sí, creo que dijiste esta última frase como que justo ahí la leía también, que sea como, pues, como los humanos nos cuesta lidiar con la realidad, ¿no? Y como, creo que dijiste también una frase muy importante, Pablo, que a mí me llamó mucho la atención,
que es desde dónde, ¿no? Y esto te refieres a la conciencia, supongo, o sea, desde qué lugar lo estoy viendo. Entonces, alguien que está ahorita sufriendo algo que es así como muy grande, algo que no logra, ¿no? Comprender, porque, bueno, hay cosas que son demasiado grandes y que yo creo que has visto en tu experiencia. ¿Cómo podrías tú guiarlo hacia verlo desde un lugar diferente? O sea, ¿cómo podrías tú abordar y decir, oye, pues hay un observador ahí, hay una conciencia más grande? ¿Qué información le puede ayudar a alguien que está viviendo ese proceso oscuro? Obviamente que vayan al doctor, obviamente que vayan al psiquiatra, obviamente que vayan al psicólogo, pero desde este lugar en donde podemos dar una semillita tú y yo, ¿cómo despertarías ese observador dentro de la persona? Yo, en ese sentido, soy muy prudente y muy respetuoso. Entonces, yo escucho pues, lo que el paciente me tiene que decir, su motivo de la consulta, sus quejas, sus dolencias, y mm, dependiendo de lo que me esté narrando, el contexto que me está diciendo, siempre, y voy muy directo, ¿qué pasa? Le digo al paciente, ¿qué pasa? ¿Qué crees tú que pasa cuando uno se muere? Entonces, la gente no espera con esa pregunta del psiquiatra. Y la pregunta va dirigida a que yo quiero indagar si la persona conecta con esta parte espiritual, si la persona entiende que cuando uno se muere y ya, que esto es solamente carne y huesos y que esto se pudría y se acaba todo. Hay personas que vienen desde su doctrina religiosa y me dicen, no, doctor, pues si me manejo bien me voy para el cielo y si no, yo creo que para el infierno. Hay personas que pues, todavía tienen muy arraigadas esas creencias y son obviamente respetables. Y hay otras personas que me dicen, no, yo creo que uno se muere y hay gente que me dice que trasciende, entonces yo trato de, a ver, trascender qué es. No, pues me voy para otra parte y esa otra parte qué es y qué te quedas haciendo por allá y qué pasa. Hasta que al final me dicen, no, pues uno tiene muchas vidas. Entonces yo le digo, ah, bueno, si tiene muchas vidas, venga, pues hablar. Y ahí empezamos a hablar del propósito del alma, de este sistema de la planificación prenatal, el poder alma con el que siempre venimos, con el que siempre reencarnamos, qué es lo que queremos aprender en esta vida. Entonces les enseño la diferencia entre el ego y el espíritu, la conciencia. Entonces les pongo tareas, les digo, necesito que te escuches este resumen que tengo en mi canal de YouTube, que es el del Poder de la Hora, porque el Poder de la Hora es un libro que a mí me encanta, pero lo tuve que leer muchas veces para poder masticarlo bien, porque es... Digo, escuches este resumencito 2 o 3 veces y después va y lee el libro y después se lee Muchas vidas, muchos maestros y después se lee El plan de tu alma y viene en la otra cita y me dice qué piensa de todo eso. Y es muy bonito ver porque muchos pacientes, yo les digo, léanse todo esto porque en la próxima cita lo que vamos a hacer es una terapia bajo relajación para que empecemos a sanar todos esos traumas, todos esos abusos, todas estas situaciones. Y me ha pasado ya con varios pacientes que llegan a la cita para la terapia y me dicen, doctor, yo creo que ya no necesito la terapia porque ya, sí, ya entendí, ya todo tiene sentido y eso me parece súper bonito, porque solamente con esta posibilidad empiezan a como armar el rompecabezas y entender por qué pasó esto y por qué pasó esto con el papá y por qué pasó esto con la mamá. Y finalmente, pues en la terapia, pues también habrá pacientes que me dicen, no, doctor, con todo respeto, yo no creo en reencarnación ni en nada de esas cosas. Yo digo, no, no hay ningún problema, entonces vamos a trabajarlo también desde la espiritualidad, entendiendo que hay un personaje dentro de nosotros que es el ego, y al ego le gusta, pues, victimizarse, sentirse pobrecito, y porque la vida es tan injusta, entonces enseño, pues, que la victimización no sirve para nada, que lo único que hace es hundirme más en el dolor, y entonces que ahí tengo que aplicar un proceso que también tiene que ver con la espiritualidad y con la filosofía budista y con los estoicos, que es la aceptación, y es entender que la vida no es como yo quiera, que la vida simplemente es como es, y que cuando las cosas no son como yo quiero, pues tengo dos opciones. La primera es evaluar lo que está pasando, y si depende de mí, pues hacer todo lo que pueda para cambiarla, mejorarla. Y si no depende de mí, tengo dos caminos. Resistirme, que es renegar, patalear, enojarme, quejarme y deprimirme, volverme ansioso, o simplemente tratar de fluir con lo que está pasando, entendiendo pues que esto que está pasando no va a durar para siempre. O sea, con esa fe, con esa esperanza y con ese optimismo de que las cosas algún día van a mejorar, pero que resistirme y renegar pues me va a hundir más en el dolor. En los que sí creen y que podemos hacer la terapia, lo que hacemos al final con todos los protagonistas de la obra que hay que perdonar o sanar y todo esto, pues si estamos comulgando con esto de la espiritualidad,
no tenemos que perdonar a nadie, porque eso sería ego. O sea, yo tengo el poder de perdonarte a ti que me hiciste daño. No, no, no. Aquí no perdonamos a nadie. En esa terapia, desde lo espiritual, lo que hacemos es darle gracias a ese papá que fue un abusador o a esa persona que me hizo daño, porque ya entiendo que era parte del plan, que él simplemente se prestó para ayudarme en mi crecimiento, que hizo su papel perfecto, tanto que yo ni me di cuenta del papel, pero hoy que estoy viendo desde afuera como un espectador la obra de teatro, pues entiendo que esa persona simplemente estaba cumpliendo con su rol para que yo aprendiera, para que yo, como dicen los judíos, fuera capaz de identificar mi tikkun, que es lo que yo tengo que venir a aprender en la tierra, y trascenderlo, ¿sí? Él hizo su parte del trato, que yo aprenda o no, ya es mi responsabilidad, y esa responsabilidad entonces es donde yo trato de que la gente pues comulgue con esto y que esto, entender toda esta parte de la espiritualidad es lo que en Oriente llaman, pues, en el budismo, en el hinduismo, como el despertar de la conciencia, la iluminación, o sea, acordarme que soy un espíritu y que tengo es un fin espiritual aquí en la tierra. Entonces, desde ahí es que yo empiezo a entender como la parte espiritual, entendiendo que hay una energía superior que uno puede, pues, a través de una adecuada oración, que es del corazón, no desde la voz, no desde el pedir, no desde la lástima, desde el miedo, sino desde la intención, conectar con ella para, pues, que las cosas funcionen mejor. Así es como trabajo. Ay, Pablo, qué bonito. Oye, cuéntame algo. Por último, ¿cuál es tu concepto de esa parte superior? O sea, ¿cómo es tu concepto de Dios, el universo? ¿Está dentro de ti? ¿Eres parte de eso? ¿Está separado de ti? ¿Es más grande que tú? ¿Te entregas a ello? O sea, cómo es tu relación con esta energía, con esta fuerza divina? Wayne Dyer dice que esa fuerza divina es como el océano y que nosotros somos pequeñas goticas. O sea, somos iguales, estamos hechos de lo mismo. Simplemente que separados de ese océano, perdemos toda la fuerza. O sea, no tenemos ningún poder hasta que regresamos y nos acordamos que somos parte de ese océano. Entonces, es una forma metafórica de entenderlo. Para mí, esa parte superior, ese ser superior, para mí que es Dios, pues yo lo califico como Dios. Para mí es una energía, simplemente es energía, energía de la que está hecha todo el universo, absolutamente todo. Todo está hecho de la misma energía, incluyéndonos a nosotros, ¿cierto? Y esa alma que me habita es un pedacito de ese Dios. O sea, yo tengo aquí un Dios en potencia adentro. Esa es mi concepción de Dios. Cuando yo te hablo de espiritualidad, yo entiendo que Dios nos crea con el objetivo a todos, chispitas de esa energía grande, con el propósito de que vengamos a la Tierra, crezcamos, aprendamos, evolucionemos y vamos a tener muchas vidas, muchas reencarnaciones que en Oriente llamarían la rueda de la vida o el samsara. Vengo, aprendo, vengo, cargo karmas, pago karmas, pero no es el karma que la gente normalmente escucha, no es que si yo te mato, tú me vas a matar 3 veces en otra vida, no es eso. Ese karma son los acuerdos de lo que los que te estaba mencionando ahorita. ¿Sí? O sea, yo voy a ir a la tierra, necesito aprender a ser compasivo, a ser humilde, a ser empático, a ser bondadoso, necesito un papá y una mamá que me ayuden con eso. Entonces, venga usted, alma, que ha estado conmigo en otras vidas, quiero que seas mi papá, y esa alma me dice, claro, ¿qué hay que hacer? Yo te quiero mucho. Y entonces yo le digo a esa alma, pues quiero que seas mi papá, pero que cuando yo nazca dejes a mi mamá en embarazo y me abandones. Entonces el alma te dice, pero ¿cómo así? ¿Y por qué quieres que haga eso tan fuerte? Y tú le dices a esa alma, porque necesito que pues simplemente hagas eso para yo poder en esta vida aprender a ser compasivo, bondadoso, justo, bla, 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 bla. Y esos son los acuerdos. Entonces esa alma papá te dice, listo, yo voy a hacer eso, pero en la próxima vida pues tú vas a hacer algo para que yo también evolucione. Entonces, esas almas, somos todos esa misma chispita, venimos, aprendemos, pagamos esos karmas y evolucionamos a un nivel tal que llega un momento en que ya pues no tenemos que aprender nada y en ese momento podemos escoger fundirnos nuevamente con esa energía de Dios, porque es que a las almas no nos gusta venir a la tierra, porque es que la tierra es el infierno, aquí es donde hay dolor, aquí es donde hay sufrimiento y aquí es donde nos ponemos todas las tareas tan duras. Entonces, claro, a veces en ese plano espiritual nos ponemos cargas demasiado fuertes con el afán de avanzar lo más rápidamente posible y a veces aquí en la tierra nos queda muy duro. Y es donde uno escucha unas historias muy difíciles de muchas personas y uno dice, Dios mío, ¿en qué momento Dios le puso a esta persona todo eso? Pues ya entendí que no era Dios. Dios nos dice, hagan lo que quieran. Ustedes lo único que tienen que hacer es pulirse ustedes solitos las veces que necesiten.
Yo no tengo nada que ver con eso. Eso sí, vuelvan aquí con el diploma de que ya se graduaron como almas súper dotadas. Y en ese momento se pueden fundir aquí conmigo. O si ustedes quieren, también pueden ser guías espirituales, acompañar a otras almas en su proceso, porque pues si hay maestros espirituales que están ahí al lado de nosotros, que en la religión de nosotros sería el ángel de la guarda, pero que son esas energías de seres más avanzados, más que ya hicieron todo ese circuito y que están ahí como para guiarnos en este camino. Entonces, ese es mi concepto de Dios. En ningún momento estoy desconectado de él. El ego me desconecta de él. Sí, el ego es yo soy yo, mis títulos, mi apariencia, mi dinero y lo más triste, y lo que los demás piensan de mí. Y ahí es donde sufrimos. Yo me acuerdo que por dentro todos somos igualiticos y que el otro sufre, pero a mí la compasión me encanta, el concepto budista de la compasión, yo pienso que ahí se resume muchísimo la espiritualidad. En el budismo la compasión es entender que el otro sufre, como podría sufrir yo, y que si el otro está sufriendo, yo tengo la obligación de ayudar a que el otro no sufra, ¿cierto? Desinteresadamente. Eso es la compasión, pero también es cierto que los budistas, muy genios, ellos dicen que si bien hay que ser compasivos, primero hay que aplicar la Mm. autocompasión, o sea que yo tengo que aliviar mi propio dolor y mi propio sufrimiento. Ah, uy, qué bonito. Y en realidad me hace mucho sentido, Pablo, como que, pues, esto te lleva, ¿no? A esta reflexión de, pues, a lo mejor el otro eres tú mismo, ¿no? En otro nivel de conciencia y tu ángel eres tú mismo y en realidad todos somos estos espejitos y no hay castigo, no hay premio, simplemente estamos viviendo experiencias y eso aligera, ¿no? Aligera la vida porque se vuelve una aventura, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, es cuando yo encontré la espiritualidad. No voy a decir pues que uno a veces no se preocupa, claro, pues igual soy humano y tengo mi ego y todo lo demás, pero cuando vuelvo a mi centro y me acuerdo y entiendo que todo tiene un para qué, no un por qué, sino un para qué, y empiezo a analizar ese para qué, y además estoy súper conectado con esa experiencia, con esa energía superior. Yo sé que lo que esté pasando, por fuerte que sea, a lo mejor no lo estoy entendiendo en el momento, pero que más adelante eso va a tener un para qué que era supremamente importante para mi crecimiento. Entonces, es como digo yo en uno de mis videos, soltar y confiar. Suelto y confío, o sea, por algo pasan las cosas. Muchas Así es como lo gracias, entiendo. Pablo. Qué bonita entrevista, qué bonito episodio. Espero que esto les pueda servir a mucha gente que nos está escuchando. Y pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu compartir, por tu generosidad y por querer a todos tus pacientes, porque por eso estás aquí, ¿no? Por ese corazón tan grande, pero creo que cuando ya te sales del deber ser, de lo que tiene y ya te entregas al amor, pues suceden milagros, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo ese amor que se siente. Repito, nuevamente muchísimas gracias por haber pensado en mí, por haberme invitado y pues mil gracias y un saludo para todos los que nos hayan escuchado. Y Pablo, antes de irnos, cuéntanos qué proyecto tienes, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus páginas, si tienes algún curso, algún retiro, no sé qué proyecto tienes ahorita, cuéntanos. Mis redes sociales son todas iguales, se llaman Pablo Gómez Psiquiatra, está el canal de YouTube, la cuenta de Instagram, Facebook, también tengo mi canal de Spotify con algunas meditaciones y algunos audios. Proyectos, este año es un año de muchos proyectos, estamos todos ya a punto de que empiecen a florecer, pero no me gusta hablar de las cosas que todavía no están concretas. Ok, Sorpresa. surprise. Muy bien. ¿Y dan sesiones individuales o estás llenísimo, la gente que está Sí, allá? y no, yo atiendo consultas acá en la ciudad de Medellín, privadas, presenciales, pero también tengo el servicio de consultas online. Entonces, en mis redes sociales se encuentran el teléfono de contacto. Si alguien quiere acceder a una cita, pues si están fuera de Colombia, pues a través de la virtualidad las podemos hacer también. Muy bien, perfecto, Pablo. Pues alguna palabra, una frase con que quisieras terminar este espacio. No, simplemente decirles a todos que tal vez hay que mirar hacia adentro un poquitico, que a veces hay que salirnos de ese colectivo, de esa programación mental en la que estamos y acordarnos de que no solamente es el cuerpo físico, sino que somos esencia, que somos una energía y que esa energía bien administrada pues puede con toda la carga que nos pongamos. Yo siempre he dicho, Dios no nos permite cargar más de lo que somos capaces, o sea que todo tiene una razón de ser y que tal vez en el momento no lo vamos a entender, pero que más adelante miraremos
y hasta gracias daremos de ese aprendizaje. Buenísimo, muchísimas gracias y gracias a ti por escuchar este episodio hasta el final y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye bye.